¿Realmente fueron los españoles los malos malosos más temidos y odiados del mundo? ¿O es que acaso la historia ha sido un poquito exagerada? ¿Fueron los conquistadores tan despiadados como nos cuentan? ¿Era la Inquisición tan omnipresente y temible? Pero, ¿cuánto de esto es verdad y cuánto es mito? ¿De dónde surgieron estas historias y quiénes se beneficiaron de ellas? Pues bien, prepárense para este viaje a través de la historia, donde las cosas no son tan en blanco y negro como nos han hecho creer. Entonces, sumérjanse con nosotros en las sombras y las luces de la leyenda negra de España. ¿Listos para descubrir de qué se trata? Vamos allá. Soy Miguel Fullita y sean bienvenidos como todos los lunes del milenio a Batiburrillo, la aventura del conocimiento. Leyenda negra es un término que surgió a caballo entre el siglo XV y XVI y se refiere a la visión historiográfica que retrata negativamente la historia, acciones y características de España durante su expansión por Europa y sobre todo después de la conquista y colonización de América. Esta narrativa ha persistido a lo largo de los siglos, moldeando la forma en la que se percibe la imagen del Imperio Español en la historia de la humanidad. La leyenda negra ha tenido un profundo impacto en la percepción global de lo español, afectando las relaciones diplomáticas y la imagen del país en el ámbito internacional. Para comprender plenamente la leyenda negra es crucial sumergirse en el contexto histórico en el que surgió. Este periodo abarca el espacio entre el siglo XV y XVII y estuvo marcado por una serie de circunstancias que contribuyeron al desarrollo de esta narrativa negativa. La culminación de la llamada Reconquista a cargo de los reyes católicos, el encumbramiento de Castilla como reino hegemónico en la península ibérica y luego ya como reino unificado su paulatina expansión por Europa. Recordemos, Sacro Imperio Romano Germánico, reino de Nápoles, Sicilia, Milanesado, Borgoña, Franco, Condado, Cerdeña, Países Bajos. Hizo que España controlase casi media Europa. Y por si fuera poco, tenemos también el Nuevo Mundo, las llamadas Indias Occidentales, la futura América. Poco tiempo después, extiende dominios en Asia, entiéndase Filipinas, Guam, Palau, Formosa. Y en África tenemos las Canarias y Guinea. Así, la monarquía hispánica se extendía por gran parte del mundo y desató la envidia de otros reinos poderosos como Francia e Inglaterra, como enemigos declarados. Y las enconadas disputas territoriales en Europa y la consiguiente lucha por cotas de poder e influencia generó conflictos de gran intensidad. La conquista de América por parte de los españoles estuvo plagado, como no, de conflictos y enfrentamientos violentos con las civilizaciones indígenas. A medida que los conquistadores avanzaban en sus campañas de expansión, se produjeron innumerables actos de violencia, saqueo y represión. Estas acciones brutales fueron parte integral del proceso de conquista y posterior colonización, dejando una huella indeleble en la historia de la región. Además de la violencia física, la expansión del Imperio Español también estuvo marcada por la imposición de la fe católica a través de la Iglesia. Luego, tiempo después, se instituyó en casi toda la cristiandad europea la Santa Inquisición. Este tribunal eclesiástico tenía como objeto principal perseguir y castigar a aquellos que no seguían estrictamente la doctrina católica. En este sentido, la Inquisición española, sobre todo, se ganó una reputación infame por su ominoso papel en la supresión de la herejía y la disidencia religiosa. Hay que señalar que esta institución ha tenido muy mala prensa, no siempre justificada. En fin, estos eventos y acciones, junto con otros aspectos de la historia colonial española, contribuyeron al surgimiento de lo que ahora conocemos, la leyenda negra. Esta narrativa
pintaba a los españoles como hombres despiadados y sanguinarios, ansiosos por saquear y someter a sus enemigos en búsqueda de riquezas y poder. En sus formas más tempranas parece que se manifestó a través de sentimientos anticatalanes o antiaragoneses debido a la injerencia de la corona de Aragón en territorios italianos, llámese Cerdeña, Nápoles y Sicilia. Luego, ya bajo el influjo castellano, las intervenciones españolas en incursiones militares en Italia se generalizaron y dejaron a su paso destrucción y muerte. La presencia española se sentía opresora y los italianos se consideraban superiores a los españoles, a los que calificaban como rudos, safios y bárbaros, pero que sin embargo eran sus dominadores. También dentro del ámbito germánico se miraba con malos ojos a los españoles. Martín Lutero, entre ellos, sentía profunda aversión a lo español. La Reforma hizo eco de ese sentimiento y le añadió el componente religioso. España era una monarquía ultracatólica y enemiga del nuevo credo. Las guerras en los Países Bajos, la espina de Flandes, acentuó aún más el sentimiento antiespañol en la Europa protestante. Y Francia e Inglaterra, acérrimos rivales de España, en disputa de hegemonía, se unieron a la cruzada. Es así que profusión de panfletos propagandísticos, grabados, escritos, crónicas, novelas, incluso obras de teatro escritas por los enemigos políticos de España, como Francia, Inglaterra y los Países Bajos, son publicadas y buscaban desacreditar y debilitar la influencia española en Europa y en sus colonias. Estos relatos exagerados y sensacionalistas contribuyeron a fomentar una imagen negativa de los españoles, presentándolos como opresores y explotadores implacables, mientras sus rivales, en cambio, eran por omisión ejemplo de humanidad y virtud. Pues nada más alejado de la realidad. Uno de los bestsellers de la literatura negro legendaria fue sin duda Brevísima relación de la destrucción de las Indias, publicada en el año 1552 por el primer encomendero y luego fraile dominico Bartolomé de las Casas. En esta obra relata las atrocidades cometidas por sus contemporáneos durante la conquista de las poblaciones indígenas de las Antillas españolas. Escrito sin duda muy polémico y que fue muy difundido en el ámbito europeo. Tan es así que desde 1579 hasta 1648, solo en los Países Bajos, en permanente guerra con España, se hicieron más de 20 ediciones, las más de las veces con ilustraciones terroríficas que hicieran más vívida la lectura. Y no lo hicieron por amor a la verdad, claro está. Ahora bien, nadie puede poner en duda la buena fe y el espíritu altruista del padre de las casas. Eso está fuera de discusión. No se puede ocultar el trato cruel e inhumano que en muchas ocasiones se le dispensó a los aborígenes. Por eso, aquella voz solitaria de denuncia es digna de admirar. Además, y no es detalle menor, no es un escrito contra España. Incluso fue dedicada al príncipe Felipe, futuro Felipe II, sino para que la corona tomase cartas en el asunto. Y vaya que las tomó, reforzando las ya existentes leyes de Indias. Sin embargo, el escrito, que no puede considerarse histórico, es muy subjetivo y está lleno de generalidades. Hay poco rigor histórico y mucho de testimonial e incluso maniqueísmo exagerado. Buenos y malos. Y no es así, ¿no? Pero para los rivales del Imperio Español fue propaganda hispanofóbica made in Spain y como tal fue considerada. La leyenda negra también se expandió a través de pinturas y grabados que representaban escenas grotescas de tortura y violencia, supuestamente perpetradas por los españoles en todas partes del mundo. En el siglo XIX, con el surgimiento del romanticismo y el nacionalismo en Europa, la leyenda negra se revitalizó a través de obras literarias y dramáticas que retrataban a España como una nación atrasada y despótica. Autores como Lord Byron, Prosper Mérimée, Víctor Hugo y hasta Poe utilizaron la historia española, especialmente la Inquisición y conquista de América,
como telón de fondo para sus críticas sociales y políticas, contribuyendo así a mantener viva la percepción negativa del país ibérico. En el ámbito cinematográfico, nos referimos ya al siglo XX, los estudios cinematográficos internacionales continuaron explotando la leyenda negra como un tema recurrente. Películas como 1492, La conquista del paraíso de Ridley Scott y Aguirre, La cólera de Dios de Werner Herzog retratan a los españoles como conquistadores brutales y fanáticos religiosos, reforzando así las representaciones negativas y estereotipadas que han perdurado en la cultura popular hasta el día de hoy. En suma, la narrativa de la leyenda negra ha evolucionado con el tiempo, adaptándose a diferentes medios y contextos históricos. Es así que a través de la literatura, el arte visual y el cine se ha construido y perpetuado una imagen distorsionada de España como una potencia imperial y despótica, cuyo legado en América y en Europa continúa siendo objeto de debate y revisión en la historiografía contemporánea. Ahora bien, uno de los puntos centrales del debate historiográfico es la pregunta sobre la veracidad de la leyenda negra. ¿Cuánto hay de verdad y cuánto de embuste? Algunos historiadores, los que combaten la leyenda negra, sostienen que gran parte de los relatos negativos sobre España fueron exagerados o manipulados por motivos políticos y religiosos. Argumentan que muchas de las acusaciones contra los españoles, como la brutalidad en la expansión europea, la conquista de América o la intolerancia religiosa de la Inquisición, fueron aumentadas para justificar políticas hostiles hacia España por parte de otros países europeos. De que hubo excesos, abusos, maltratos y asesinatos, no estamos para negarlo. No olvidemos que la conquista fue una empresa de particulares que no se andaban con muchos miramientos. Sin embargo, el accionar de las otras potencias en sus guerras y expansiones coloniales fue del mismo puño, igual de brutales, igual de violentos. Era, qué duda cabe, usos de la época. Contrarrestar la leyenda negra requiere un enfoque equilibrado, presentar hechos históricos desde una perspectiva más clara. Es importante situar las acciones de España en el contexto de la época, comparando sus prácticas con las de los otros imperios contemporáneos. Esto puede ayudar a entender que si bien hubo abusos, estos no fueron exclusivos de España. Es menester utilizar una variedad de fuentes, incluyendo documentos históricos, variados testimonios, arqueología y estudios modernos que ofrezcan una visión más completa de la historia, evitando depender de aquellos que perpetúan la leyenda negra y hacen una visión mucho más sesgada. No se debe negar o minimizar los aspectos negativos, como la violencia y la explotación. Reconocer estos errores y aprender de ellos puede fortalecer la posición de quienes buscan una revisión equilibrada de la historia. Este enfoque no pretende justificar las acciones del pasado, no, que va, ¿no? La historia debe ser contada con todos sus matices para ofrecer una visión completa y justa de la misma. Hay otra corriente de pensamiento, la que hace suya lo de la leyenda negra, afirmando que lo que hubo, por ejemplo, en América fue un genocidio en toda regla, la voluntad manifiesta de la corona española de exterminar a la población aborigen, sometimiento violento de las culturas originarias y apropiación del territorio. Pues la verdad no fue tan así. Digamos que desde los primeros tiempos se determinó que los indios eran súbditos del rey de España y por tanto no podían ser maltratados ni mucho menos esclavizados. La corona española implementó desde temprano en la colonización leyes para proteger a la población indígena. Un ejemplo destacado es la promulgación de las leyes de Indias en 1512 y las leyes nuevas en el año de 1542, que fueron diseñadas para mejorar las condiciones de vida de los indígenas y limitar los abusos. Esto demuestra que, aunque hubo excesos y abusos, no existía una voluntad manifiesta del exterminio por parte de la corona.
Figuras como Bartolomé de las Casas, aunque críticos de los abusos, fueron también protegidos por la corona para abogar por los derechos de los indígenas. La existencia y apoyo a estos defensores indican una política imperial que reconocía la humanidad de los indígenas y buscaba, por otra parte, la protección en la medida de lo posible. La disminución de la población indígena no fue producto de ninguna política de exterminio sistemático. No había cómo, ni en tiempos de Hitler o Stalin pudiesen haberlo hecho, sino en primer lugar las enfermedades, principalmente viruela y sarampión, que trajeron los europeos y que eran desconocidas entre los indios, y que causó una verdadera catástrofe demográfica. Si bien las consecuencias fueron devastadoras, estas epidemias no fueron un acto deliberado de genocidio, sino una tragedia involuntaria derivada del contacto de dos mundos biológicamente aislados. Nosotros, que hemos pasado en pleno siglo XXI la epidemia del COVID-19, podemos hacernos una ligerísima idea de lo que significó aquello. Hicieron también lo suyo, como no, las guerras, el hambre y los maltratos. Está de más decir que hubo en las Indias un extenso mestizaje entre españoles e indígenas, un encuentro genético que llevó al surgimiento de una nueva población mestiza en América. Este proceso es indicativo de una interacción cultural y biológica que contradice la idea de un exterminio total. Es innegable que hubo episodios de explotación y discriminación, pero la corona española no solo reconoció estos problemas, sino que también intentó reformarlos. Las leyes de India fueron un intento claro de reducir la explotación laboral y encomendando la liberación de indígenas esclavizados y limitando las encomiendas. A lo largo de la colonización, los indígenas fueron reconocidos como súbditos de la corona, como ya lo hemos dicho, ¿no? Con ciertos derechos limitados, ¿no? Aunque estos derechos no siempre se respetaron, su existencia contradice la idea de una política de segregación. Aunque hubo episodios de violencia, muchas de las conquistas se llevaron a cabo mediante alianzas con pueblos indígenas que veían en los españoles una oportunidad de liberarse de otros imperios locales, como el mexica o el inca. Por su parte, la nobleza inca cedió el poder a los españoles a cambio de no perder sus privilegios de clase y fueron respetados por la administración colonial. Esto muestra que la colonización no fue simplemente un proceso de apropiación territorial, sino un complejo entramado de relaciones políticas y militares. A lo largo de los siglos de la colonización se produjo también un sincretismo cultural, donde las culturas originarias y la española se fusionaron en muchos aspectos, desde la religión hasta la arquitectura y las costumbres. Este intercambio cultural, la más de las veces asimétrico, demuestra en una interacción más compleja que la simple imposición de una cultura sobre otra. En el Nuevo Mundo se desarrolló una nueva civilización inédita, sincrética, con una vida política, económica y social prácticamente independiente de la metrópoli. Ojo, y hay una tercera vía, la leyenda rosa. La leyenda rosa se refiere a una visión positiva y enaltecedora de eventos históricos, países o figuras, generalmente como una forma de respuesta a las narrativas negativas, como la leyenda negra, y busca resaltar los aspectos positivos, logros y contribuciones de una nación o entidad histórica. Pero, tan igual como la leyenda negra, la rosa peca por exceso y es extremadamente distorsionada. Según esta visión, España le correspondía el papel de nación civilizadora, que sacó al buen salvaje del atraso, le enseñó la verdadera fe, la ciencia, la cultura, la justicia, lo cobijó entre sus brazos, le enseñó modales y buenas costumbres. Pero no fue un encuentro de fantasía, que va. Las cosas no fueron así.
la conquista de América, pero no fue así, ¿no? Por ejemplo, la conquista de América estuvo marcada por episodios de extrema violencia, como masacre de indígenas durante la conquista de México y Perú. Aunque los conquistadores españoles tuvieran alianzas con algunos grupos indígenas, otros fueron, sí, brutalmente sometidos. Por otra parte, el sistema de encomiendas permitió que los colonos españoles, a espaldas de la ley, explotaran a la población indígena, que fue sometida a trabajos forzados en condiciones, en muchos casos, deplorables, y que equivalían casi a la esclavitud. Y si bien la corona intentó regular y reformar este sistema, los abusos fueron generalizados. Otra cosa, la llegada de los europeos trajo, como ya hemos dicho, enfermedades como viruela, sarampión y la gripe, que devastaron a las poblaciones indígenas, causando una reducción masiva de la población, que si bien no fue algo intencionado, el impacto fue catastrófico. Muchas sociedades indígenas fueron desmanteladas y sus sistemas políticos, religiosos y culturales fueron destruidos o profundamente alterados. Aunque algunos elementos sobrevivieron y sobreviven en forma de sincretismo, muchas tradiciones y conocimientos ancestrales se perdieron. La economía colonial se basó en la extracción masiva de recursos naturales como oro y plata que fueron enviados a Europa, y esta extracción se realizó en detrimento de las economías locales y en muchos casos fue acompañada de la explotación brutal de la mano de obra indígena. La concentración de tierras cultivables en manos de los colonos españoles llevaron a una profunda desigualdad económica y a la desintegración de las economías tradicionales. La evangelización fue a menudo violenta, implicando la destrucción de templos, ídolos y la prohibición de prácticas religiosas indígenas. La imposición del cristianismo implicó una pérdida significativa de las culturas y religiones. La difusión del español fue una herramienta de dominación cultural. Las lenguas indígenas fueron relegadas y las estructuras sociales fueron reorganizadas según las normas europeas, muchas veces despojando a los indígenas de su identidad y autonomía. Sí, pues, las cosas no son de color rosa. No se trata de mirar al techo mientras pasa la oposición. No, las cosas son como son. Por otra parte, es un lugar común afirmar que de haber sido los ingleses, en vez de españoles o portugueses, los que hubiesen dado como nuevo continente Hispanoamérica, sería otra cosa, del primer mundo, o algo parecido, ¿no? Que todo fue culpa de los españoles. Y en fin, no vale de verdad refutar esa tesis majadera y simplista. Lo único que tendría que decir es que si así fuese, los mexicanos y los peruanos seríamos todos anglosajones puros. Los indígenas estarían en tumbas, exterminados, y los sobrevivientes estarían confinados en reservas al lado del Popocatépetl, por un lado, y del Ausangate por el otro. Ustedes me entienden, ¿no? Otro asunto importante es comprender las acciones de España durante la conquista y colonización de América dentro del contexto de las normas y las prácticas imperantes en la época. Es crucial reconocer que la expansión territorial, conquista y colonización no eran fenómenos exclusivos de España, sino que formaba parte de toda una tendencia global de la que las diversas potencias europeas competían por el control de nuevos territorios y recursos. Esta competencia se daba en un marco de rivalidades geopolíticas intensas, donde las naciones buscaban en todo lugar ampliar su influencia, poder y riqueza para asegurar su posición en la arena geopolítica. Las decisiones y acciones de los españoles en América estuvieron influenciadas por las diferencias culturales y las condiciones socioeconómicas tanto en Europa como en el Nuevo Mundo. La percepción europea de superioridad cultural y religiosa, por ejemplo, jugó un papel significativo en la forma en que los conquistadores
interactuaron con las poblaciones indígenas. Sin embargo, esta percepción no era exclusiva de los españoles, sino que reflejaba una visión ampliamente compartida entre las potencias europeas de la época, y que veían la expansión colonial como una misión civilizadora y evangelizadora. Además, las condiciones socioeconómicas de España en el siglo XV y XVI, marcadas por la reconquista y el deseo de encontrar nuevas rutas comerciales, sobre todo hacia el Asia, también influyeron en la naturaleza de la colonización. Sí, la búsqueda de oro, plata y otras riquezas fue un motor clave detrás de las expediciones, no lo olvidemos, y la posterior explotación de los recursos donde los haya. No obstante, estas acciones deben ser vistas dentro del contexto de una economía global emergente en la que todas las potencias europeas estaban implicadas en similares prácticas de explotación y comercio. Otra cosa, es fundamental entender que no podemos juzgar los hechos del pasado utilizando únicamente los estándares éticos y morales contemporáneos. No tiene cabida, ¿no? Las acciones de los españoles, como también de las otras potencias coloniales, deben ser evaluadas a la luz de las normas y valores de su tiempo. Esto no significa justificar los abusos y la violencia cometida, sino más bien contextualizarlos para tener una comprensión más compleja y matizada de la historia, ¿no? La historia es un proceso complejo donde las decisiones y acciones están moldeadas por múltiples factores, y solo al considerar este contexto podemos acercarnos a una interpretación equilibrada de los eventos. La leyenda negra ha tenido un impacto significativo en la historiografía española, europea e hispanoamericana. Ha influenciado la forma en que se han escrito y enseñado los libros de historia, así como la percepción pública de la historia española en el ámbito internacional. Algunos historiadores critican cómo la persistencia de la leyenda negra ha llevado a simplificaciones y estereotipos en la interpretación de eventos históricos, mientras que otros argumentan que es esencial confrontar y debatir estos aspectos oscuros de la historia para una comprensión más completa del pasado. En Hispanoamérica, la leyenda negra ha influido, cómo no, en la percepción de la colonización española, destacando los aspectos de explotación, conflicto y resistencia cultural. Esta narrativa ha sido crucial en la formación de identidades nacionales y en la promoción de movimientos que buscan reconocer la pérdida de las culturas indígenas. Y una pregunta: ¿qué les enseñaron los profesores de historia? ¿Recuerdan? En la historiografía contemporánea hay un movimiento hacia una visión más mediatizada, matizada y contextualizada de la historia. Esto implica revisar críticamente las fuentes históricas, considerar múltiples perspectivas y dar voz a los grupos marginados o afectados por las acciones del pasado. Este enfoque busca superar las simplificaciones de la leyenda negra y promover una narrativa histórica más equilibrada y comprensiva. En resumen, el debate historiográfico sobre la leyenda negra es fundamental para entender cómo se han construido y perpetuado ciertos relatos históricos a lo largo del tiempo. A través de la investigación crítica y el análisis contextualizado, los historiadores continúan explorando los complejos legados históricos de España y su impacto en la percepción global de la historia europea y mundial. Así las cosas. Eso fue todo por hoy, amigos. Si fue de vuestro agrado, regálame un me gusta, comente y compartan. Muchas gracias. Síganos a través de las redes sociales y les invito a que se suscriban a este canal. Y con ustedes será hasta la próxima semana en un nuevo Batiburrillo. Nos vemos. Chao.